Buenas noches, amables televidentes, que siempre nos siguen en este programa, que es su programa, Ni Más Ni Menos. Ni Más Ni Menos es una producción de Ramón Arturo Méndez y Zarzuela, el tipo de ahí de Caimito del Hospital, y se produce de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por este canal 58 de Televiaducto SA. Ni más ni menos, los miércoles está con las riendas tensas. Y hoy, como siempre, que es miércoles 13 de noviembre, estamos en la grata compañía del licenciado Manuel de Jesús Grullón y Salcedo. Buenas noches, Papo. Buenas noches, Benigno. Buenas noches a los amigos y amigas que todos los miércoles están con nosotros aquí esperando los comentarios, análisis de los principales acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, Papo, la situación del país en cuanto a la muerte violenta es preocupante. Solamente se habla de los feminicidios. Van 5 en esta semana. En la semana recién pasada y esta van 5. Hay gente que dice que parte de esas muertes pudieron evitarse. Uno sabe que no es fácil la situación, porque el problema de la violencia que tiene este país, de la intolerancia que estamos viviendo, la sensibilidad que se está asumiendo aquí a cualquier situación de contradicción, la gente lo quiere resolver violentamente. Y eso es parte de la conducta que está llevando este país en cuanto a la formación de sus ciudadanos y en cuanto a la aplicación de la ley, en cuanto a la aplicación de la justicia. Hay mucha deficiencia en muchos aspectos y también hay muchas injusticias, porque se está viendo también que las mujeres están matando a los hombres. Hay como 3 hombres muertos también por mujeres recientemente también. Entonces es una situación que no hay tolerancia por ningún lado. Y se nota más el feminicidio porque la mujer siempre se ve más indefensa que el hombre. Y por las estadísticas, de 100 muertes que hay entre parejas, 98 son de mujeres. O sea que es una situación difícil. Los hombres no queremos respetar a las mujeres. No queremos aceptar que nadie es de nadie y que nadie tiene derecho porque firma un compromiso verbal o escrito de convivir con una gente, de que siempre tendrá que ser eterno. Porque yo digo que el que cree en el matrimonio también debe creer en el divorcio, porque son dos cosas, dos figuras que van unidas, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, no, unidos para siempre, que la muerte nos separe. Ojalá sea así. Pero si no puede ser así, hay que aceptar las realidades, porque por eso existen esas dos figuras. Existe el matrimonio, pero también existe el divorcio. Pero aquí hay gente que no acepta que otra pareja lo deje y cree que es dueño de esa persona. Y lo difícil de la situación, Papo, es que el hombre que hace eso regularmente no tiene valor para enfrentar las realidades, pues, y lo que hace es que se mata también. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Los hijos, si tienen hijos, esa pareja, que nadie sabe cuál es el destino que cogen de ahí para allá. Porque tiene que hacerse cargo un tío, un abuelo, un sobrino. ¿Quién sabe? Nadie sabe el destino de eso, porque no hay un programa tampoco para darle seguimiento a esos niños que quedan huérfanos de padre y madre a temprana edad. Y eso es preocupante en una sociedad, sea cual sea. Mira, yo pienso que además de los elementos que tú has señalado, es importante señalar el problema de la educación de nosotros. El tipo de educación que nosotros estamos llevando, no solamente en la escuela, sino también en los hogares. Porque hay
Hay un elemento dañino que no es responsabilidad ni del hombre ni de la mujer, que es un problema social. Hay una degradación de los valores. Ya aquí la gente no cree en la familia como núcleo de la sociedad. La familia no tiene ningún valor. La solidaridad no tiene ningún valor. Y esa educación que nosotros tenemos en las aulas y que tenemos en lo que vamos a llamar los hogares, en la casa, sumada con la educación convencional, que es la que nosotros recibimos del medio y a través de los medios, mira, Benigno, es una bomba de tiempo. Tú, porque no tienes tiempo y no te dedicas a prender el televisor a diferentes horas en tu casa para tú ver las telenovelas que pasan por ahí y las cosas que se ven en esas telenovelas. Porque aquí no hay el Estado, y no es un problema del PLD, PRD, Partido Reformista, no, es un problema del Estado. El Estado dominicano no tiene ninguna planificación, ninguna supervisión con relación a esos aspectos, a esos elementos. Ni la hora. Nada. Ni a qué hora se puede dar. Nada, absolutamente nada. Pero lo grave de esa situación es que si tú caminas por esos barrios de población de clase baja, las madres se sientan con el niño en la pierna y con las niñas en la pierna a ver todas esas cosas, esas asquerosidades que se ven en esas telenovelas. Y nadie dice nada, nadie se preocupa por nada. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos 8 días, que hay 5 feminicidios, entonces queremos ponernos la mano en la cabeza. Señores, miren, esas son de las cosas que hasta que no venga un gobierno que tenga funcionarios que se sienten a planificar, a evaluar y a formular programas, mire, eso no se va a resolver. Porque era lo que tú decías. En más del 85% de las ocasiones, el hombre también se mata. Y la tragedia entonces es doble o triple, porque ¿cuál es el destino que le espera a esos huérfanos en una sociedad como esta, donde no hay ninguna garantía para nadie? Entonces, y no podemos pensar de que ahora las autoridades que posiblemente vengan, si siguen las que están, si vienen otra gente nueva, porque te voy a decir una cosa, yo no veo a ningún candidato, ni a diputado, ni a senador, ni a presidente, que esté hablando de ese tipo de cosas. Te hablan de la seguridad ciudadana. Sí, que se va a resolver todo. Te hablan hay cosas específicas de las sociedades. Por ejemplo, ese caso de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Yo creo que la Procuraduría de la República tiene que poner un programa más específico y con más seguimiento. Es que el procurador no está en eso. Pero no es él que tiene, sino porque la Procuraduría... Es que el gobierno tampoco tiene ningún plan para eso. Pero oye, es obligatorio que va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque está pasando... ¿Cuándo y quién? Tú como abogado de ejercicio sabes que aquí, en toda la fiscalía del país, una mujer va y pone una querella contra un hombre y a ese hombre lo mandan a buscar preso inmediatamente. Y lo bueno del caso es que esa fiscalía, o quien sea, ¿no da? Ese departamento de la fiscalía. Ese departamento no hace ningún tipo de investigación. No hace ningún tipo de investigación y lo que pide inmediatamente es una medida de cohesión de 3 meses a ese individuo. Entonces, hay gente
por la educación que tenemos, y vamos a decirlo como dice el pueblo, hay gente que son brutas, que sabe que no ha hecho eso, ¿verdad? Y lo meten 3 meses preso en una cárcel, y cuando salen de ahí salen virados. Pero hay otros que son violentos de por sí, y entonces la mujer va y pone la querella, le ponen 3 meses, a los 2 días va a la fiscalía, a la misma fiscalía, con 3 muchachos, gritando que los muchachos están pasando hambre porque el que sostenía esa casa era fulano de tal y está preso. Y que ella quiere que le perdonen eso, porque ahora se están muriendo todos de hambre. O sea, oye la situación, el drama que se da. Y hay personas que dicen, se lo dicen a la pareja, si tú me metes preso te mato, que no salga de aquí. Y lo han cumplido. Entonces se dan, aparte de ese tipo de cosas, se dan casos de corrupción como el de San Pedro de Macorís, que una fiscalizadora y un abogado falsificaban unos acuerdos y sacaban al violento y ese venía, y han matado por lo menos 2 que se sepan, ¿no? Con esos acuerdos falsos. Entonces, todo eso, el Ministerio Público va a tener que sentarse, hacer un programa, pero no solamente eso. ¿Qué hace, por ejemplo, Benigno, el Ministerio de la Mujer? Benigno, es que el Ministerio Público solo no va a resolver nada. Pero puede es que el contribuir. Estado no tiene política pública planificada para enfrentar el problema. El Estado no es nada. Tú sabes lo que absolutamente nada que hay. No hay ninguna planificación, no hay ningún programa. Sí, no hay nada. Pero no pueden agudizar las cosas. Y mientras porque por eso hay psicólogos. Oye, hay psicólogos y hay, yo no sé si tienen psiquiatras también, pero yo sé que hay psicólogos en el Ministerio Público en violencia de género que orientan a la gente y lo pueden dar una terapia que no tiene que ser preso. Hay un psicólogo para la provincia entera, Benigno. Bueno. No hay, yo te voy a hacer una pregunta. Oye, en los años 78, 80, ¿tú te acuerdas cuando nosotros comenzamos a hablar del plan decenal? Sí. ¿Tú recuerdas que dentro de las cosas que nosotros comenzábamos a discutir en los años 70, estaban los trabajadores sociales por escuela, para las escuelas? Estamos en el 2019. ¿Cuántos trabajadores sociales tiene la escuela del viejo Puerto Rico? De los López. 3. Nada, no hay nada. Si hay una escuela que tiene un trabajador social, es una botella que se la consiguió alguien y está ahí nombrado para eso, pero no tiene ninguna función porque tampoco hay ninguna planificación, Benigno. No hay nada. Y el problema, ese problema, es un problema social que hay que enfrentarlo con políticas públicas planificadas y determinadas. Y aquí nadie está hablando de eso. No tenemos la más mínima esperanza de que pueda haber un proyecto, un plan para eso. El gobierno no está pensando en eso. Pero esta sociedad no puede seguir así. Evidentemente que no. No puede seguir. Evidentemente que no. Tiene que comenzar a hacer algo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que la República Dominicana, que tiene alrededor de 11 millones de habitantes aquí en el territorio, Cuba, y el 50% y más son mujeres. Cuba tiene también alrededor de 11 millones de habitantes. En el 2018, en Cuba hubo un feminicidio. ¿Y cuánto hubo en la República Dominicana? Alrededor de 170. Entonces, explícame eso. Tradúceme eso al cristiano. La educación y la orientación a la comunidad tienen mucho que ver. Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Y en Cuba existe una cosa muy diferente aquí. En Cuba existe lo que se llama el amor libre. O sea, ¿qué es lo que es el amor libre? No, aquí existe. No. Aquí no existe el amor libre. Aquí hay cohibiciones a eso. El amor libre es que la pareja se quieren y se juntan, sin problema, con papel o sin papel. Pero la pareja también, si no se quieren, se dejan con papel y sin papel. ¿No entiendes cómo es? ¿Tú sabes cuánto dura un divorcio en Cuba? Entonces,
debe durar la decisión de que tome la gente. Tú sabes, no. Yo estoy hablando ante el juez. Ajá. ¿Tú sabes cuánto dura? Eso es lo que te digo, la decisión que tome la gente. Menos de media hora. Ah, pues eso es lo que debe ser. Menos de media hora. Pero aquí para casarse es un problema y para divorciarse más problemas. Más problemas. Entonces, no le facilitan las cosas a la gente, porque si tú no quieres estar con una pareja, por eso yo te digo a ti que el que cree en el divorcio tiene que creer en... El que cree en el matrimonio tiene que creer en el divorcio. Porque nadie nació pegado de nadie. Nadie se amesa, ¿qué se dice? ¿Verdad? O se ameso. O sea, nadie se ameso. Entonces, esa situación no se puede ver desde el punto de vista ni religioso, ni cultural. No, es que la decisión de estar junto con una persona debe ser libre de cada quien y por propia voluntad. Cuando las cosas son así, nadie tiene que matar a nadie. Pero aquí no. Aquí la cosa, como el hombre que provee regularmente, y ya no es así en muchos hogares, entonces cuando la mujer se destaca, el hombre se siente mal también. En esos hogares pobres es por el problema educativo, Sí. Cuando no hay discriminación, entonces, y sobresale una mujer a un hombre, ese hombre no acepta eso. Que la mujer no es un caso solo, que tiene que trabajar independiente. No, eso no acepta eso. No, la mujer mía tiene que estar en la casa. ¿Tú no has conocido hombre así? Pero bueno. Entonces, todas esas realidades es parte de la educación formal e informal que nosotros tenemos. Y eso viene de viejo, porque aquí no es la primera vez que matan un hombre y mata una mujer. Aquí se mataban mujeres por cualquier cosa. Inclusive cuando se decía o se rumoraba que esa mujer estaba siendo infiel a ese hombre. El hombre la mataba sin tener ninguna prueba. Y tú recuerdas antes, los abuelos nosotros, que la mujer, si no era señorita, virgen, como se dice, ¿no? ¿La devolvían? La devolvían al otro día a su casa. Mira, aquí se la trae, esa muchacha no era virgen. Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de la educación. Pero ¿cuáles son las políticas públicas que tiene el Estado Dominicano para combatir esa situación? Ahí es que yo te digo entonces, que hay que ponerle costo a eso, pero es el Estado que ¿Pero tiene que cuándo y quién se lo va a poner? Bueno, la sociedad tiene que presionar a las autoridades, porque las autoridades están para buscar soluciones. Los diputados, los senadores, el gobierno central y hasta los ayuntamientos como gobierno municipal tienen que buscar vías. Es que tú no entiendes, Benito, que no están en eso. Bueno. Es que aquí los funcionarios lo que están haciendo es negocios personales. Pero tiene que ponerse para hacerse ricos. Tiene que ponerse a eso porque la sociedad está exigiendo esa situación. Los diputados y los senadores saben que no se gana teniendo vocación de servicio ni dedicándose a ver si se resuelven cuáles son las prioridades y los problemas de las comunidades. No es así que se gana. Ellos saben que se gana. ¿Tú sabes cómo? Con cuarto. Y entonces por eso van a esos puestos a hacer negocio. Porque es un problema social. Bueno, es lamentable. Vamos a hacer una primera pausa para continuar con ni más ni menos, con más informaciones y análisis. Continuamos con ni más ni menos. Benigno, vamos a pedirle a nuestro director que hay un asunto ahí pendiente que nosotros queremos que lo pongan para seguir haciendo los comentarios, pero es algo que tiene que ver con lo que la educación y las cosas que nosotros debemos aprender para ser mejores ciudadanos. Señor director, bajamos con el video pequeño. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos como el petróleo o la mano de obra que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada.
Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lumumba en el Congo, a Ngo Dinh en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Benín, esa introducción, como dice la gente común, eso le queda como anillo al dedo al comentario que vamos a hacer ahora con relación a la situación de Bolivia. Bueno, el golpe de Estado a Evo Morales. El golpe de Estado a Evo Morales. Para la OEA, para Estados Unidos, para Mesa y Camacho, que fueron los líderes de la oposición de la República Bolivariana, multinacional, ¿cómo que se llama la República? Bolivia. Plurinacional. Plurinacional de Bolivia, sí. Lo que se ha hecho es un acto de justicia, ¿verdad? Sí, pero oye, yo quiero antes de pasar a esa parte, yo quiero leer esto sobre Bolivia. Oye, Bolivia pasó de ser el país más pobre de América a ser el país con mayor crecimiento de América actualmente. Bolivia incrementó su PIB en un 400% en 10 años. Se eliminaron las 8 bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por lo que Evo sacó de su nación a la DEA y a la CIA. Se nacionalizó el gas y el agua. El agua se estableció como un derecho humano, ya que la habían privatizado. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de esta gran nación. Se hicieron 12 fábricas de litio. Eso se vende caro. No. Ahorita vamos a hablar de eso. 3 fábricas de cemento, 2 fábricas automotrices, 28 fábricas de textiles y se crearon 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación para el sector mayoritario de la población, que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia, es decir,
se reconoce la autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales el 68% son indígenas. El salario mínimo se aumentó en un 1000%. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari. Oye, ¿a dónde iba Bolivia? Es el primer país de América del Sur que tiene satélite propio. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que se gobernó de la mano con la gente. Fue un gobierno promotor de la cultura y del respeto al medio ambiente, lo que implica amar a la Pachamama. Se creó la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años y se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. Es decir, tú ves como hay aquí cientos de miles de envejecientes que tienen que andar pidiendo, que los hijos y la familia tienen que mantenerlo. Allá la gente mayor tiene una pensión garantizada a los 65 años. El analfabetismo pasó de 23% a 2%. Y se terminó con el analfabetismo de verdad. No de pantalla. No en la televisión ni en los medios de comunicación. Se hicieron más de 25.000 kilómetros de carreteras. Se construyeron 134 hospitales. Se construyeron 7.191 centros deportivos. Se construyeron 1.100 escuelas. Se creó una nueva constitución que le dio derechos a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas. Y todo esto lo hizo ese hombre que hoy fue obligado a renunciar. Yo vi un discurso de la flamante presidenta en funciones. Yanine Áñez. Ella dice que en Bolivia no hay golpe de Estado, que hay una reposición legal de la Constitución, que lo que ha pasado allá es que se ha recuperado el orden democrático. O sea, no había orden democrático. No. Ahora es que hay orden democrático. Sí. Yo no voy a tener... Y ya Trump reconoció a Yanine Áñez como la presidenta de Bolivia. Mira, yo no voy a... Presidenta de Bolivia. Hay algo que publicó el periódico El País, pero que yo no voy a tener tiempo, no vamos a tener tiempo de presentar, pero hubiese sido bueno. Es para que ustedes vean hasta dónde llegan los medios de comunicación en esta sociedad. ¿Y la OEA qué dice ahora? En esta sociedad global. Porque la OEA estaba muy activa con las elecciones, que había fraude. No pudo demostrar nada. Oye, y ahora entonces está callada. Lo que te iba a decir es que yo he escuchado muchos opinadores con rangos nacionales en el país culpando a Evo. Ellos, si por ejemplo, Uchi dice, sí, le dieron un golpe de Estado, eso fue un golpe de Estado, pero él es el culpable. Y él es el culpable porque él insistió en ser candidato presidencial. Pero entonces, ¿cuánto tienen los reyes de España? La dinastía de los reyes de España. No, eso ¿Cuánta tiene la de Arabia Saudita? Eso es eterno. Pero ¿cuánto tiene Merkel? 15 tiene. Entonces, pero yo lo que me pregunto es, una cosa sí y otra no. Unos pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo. En Estados Unidos hay senadores que tienen 40 años siendo senadores. Sí, pero en Estados Unidos hay un partido gobernando desde 1779, porque allá ha habido un partido en Estados Unidos que no sea el demócrata y el republicano. No, el bipartidismo allá... No, hay un partidismo que lo presentan como bipartidismo, pero eso es exactamente lo mismo. Sí, porque allá gana un presidente demócrata y gana un presidente republicano. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Tú quieres que te dé una información? Al contrario. ¿Tú quieres que te dé una información? El premio Nobel de la Paz. Se lo dieron a Obama, ¿no? El señor Obama
Tú sabes que Obama hizo más intervenciones Y más que guerra, Bush. Y más guerra. Y más guerra que Bush, Sí. hijo, y que Bush padre. Sí. ¿Eh? Fue así. El premio Nobel de la Paz. Es para que ustedes vean cómo es que nos engañan, cómo es que nos venden la verdad como mentira y la mentira como verdad. ¿Qué fue lo que sucedió en Bolivia? Lo que sucedió en Bolivia fue que esas decisiones que venía tomando el gobierno de Bolivia no le estaban conviniendo a lo que decía el señor ahí, a las multinacionales y a los porque intereses. es que la riqueza de Bolivia, que son sus recursos naturales, el gas fundamentalmente. ¿Tú sabes quién era que se beneficiaba de esa producción de gas? Antes de Evo. Antes de Evo. El señor Camacho. No solamente el señor Camacho, los militares y policías y esa cúpula. Ellos tenían una empresarial, mafia. eran los únicos beneficiarios. Ellos tenían una mafia. Sin embargo, Evo lo que hizo fue nacionalizó eso. Y lo transparentó. Y lo puso al Y servicio los del recursos pueblo. los puso al servicio del Entonces, pueblo. Mira, ese Camacho, que es. Porque, oye, la gente no dicen, está bien, Evo fue un ambicioso que quiso seguir en el poder porque no puso otro, un relevo. Vamos a poner eso en cuestionamiento y que tú puedes estar de acuerdo con él o con no. Ahora, estuvo Evo Morales fuera de la ley cuando ganó las elecciones en Bolivia. Ahora mismo, por ejemplo, a él del periodo que estaba cumpliendo, le faltaban 90 días. Se cumple en enero. O sea, 90 días. Entonces, espérate. no es un golpe de Estado cuando a ti te quitan antes de cumplir tu... Porque vamos a suponer, Pero vamos a partir de la premisa de que hubo fraude. Está bien. Espérate, hubo fraude, está bien. Entonces dice la OEA. Nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Y dice Evo, no hay problema. Nuevas elecciones. Vamos a las nuevas elecciones. Pero ¿qué pasa? Que la Embajada de los Estados Unidos y los grupos económicos internos de Bolivia no se imaginaban que Evo iba a decir que vamos a las elecciones. Exactamente. Cuando Evo dice, no, está bien, vamos, nuevas elecciones, ¿qué le dicen? No, nuevas elecciones no, tiene que renunciar. No, entonces ponen a la policía, que es una que se atrincheró. No, los militares, Y después la los policía militares. y el ejército, Pero ¿cómo que dicen? Lo acuartelaron. Sí. ¿Para qué? Para permitirle a la derecha que saliera a la calle a movilizarse sin ningún... nadie la controlaba. La policía estaban todos los militares. Años y medio. Vamos a esa hacer una división. pausa para que sigamos con ese análisis, porque ahí hay muchas aristas que tenemos que ver para que los amables televidentes vean las dos caras de la moneda. Porque la prensa que nosotros vemos aquí nomás nos dice una sola cosa. No, que Evo Morales quería quedarse en el poder. Vamos a ver eso un poquito con más profundidad. ¿Y qué fue lo que realmente pasó en Bolivia? ¿Y qué es lo que viene para Bolivia? Vamos a la pausa, señor director. Continuamos con ni más ni menos. Continuando con la situación de Bolivia. Vamos a edificar un poquito a los amables televidentes cómo es el organigrama de poder según la Constitución. Como lo establece el artículo 169 que lo establece de la Constitución de Bolivia. Si falta el presidente, lo sustituye el vicepresidente. Correcto. Si falta el vicepresidente, también lo sustituye el presidente del Senado. Correcto. Si falta ese también, entonces lo sustituye el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, son los cuatro, la jerarquía de los cuatro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Y dice la Constitución en el artículo 169 que en el último caso, es decir, que ya falten los otros tres, menos el presidente de la Cámara y la Cámara de Diputados. si que le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, tiene que elegirse interinamente por 90 días y llamar a elecciones en 90 días. Pero déjame continuar con esa parte para que tú sigas Entonces tenemos esa parte. ¿Qué fue lo que Evo Morales hizo?
Estados Unidos ya tenía la jerarquía militar de la Fuerza Armada y del Ejército a su servicio ya, y la policía también. Ellos hicieron los chivos locos con la protesta supuestamente por el fraude, porque fue por ahí que comenzaron. Los chivos locos no, ellos acuartelaron. No, se hicieron el chivo loco y dejaron que la protesta por supuesto fraude, ¿no era? Cogiera fuerza violentamente, ¿no era? Cuando Evo daba orden a la policía de apaciguar la cosa, los policías no aparecieron. No, ellos se acuartelaron y no Entonces, respondieron a las ¿pero órdenes qué sucede? del presidente de la República. La OEA... Escúchame, y no respondieron ni siquiera, porque tú sabes lo que pasó en la casa de los ministros y en la casa del presidente. Esas bandas fueron y saquearon la casa del presidente y del vicepresidente y de los funcionarios. Todo el mundo ha visto y eso. le prendieron fuego. Lo que quiero decir es que la OEA comenzó a decir que había un fraude en Bolivia, pero no pudieron demostrar ese fraude nunca con los números. No, ellos no han dicho en qué consistió el fraude. Los observadores de Estados Unidos, la organización esta famosa que observa las elecciones en América Latina, hizo un comunicado negando que hubo fraude. Entonces la OEA no pudo demostrar ese fraude. ¿Qué pasa? Y llamaba que había que hacer nuevas elecciones. ¿Qué hizo Evo Morales? Bueno, como lo estaban forzando a renunciar, y lo que querían no era la renuncia, sino que se quedara para matarlo. Evo Morales y su equipo renunciaron toda la cabeza de gobierno. Renunció el presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los 4 que podían ser presidentes, ¿verdad? Y dejaron eso y se fue para su Cochabamba, porque ahí era que se sentía seguro, porque ahí es que están los indígenas. Como eres un indígena, otra cosa que la gente no sabe es el 60%. El 62% de la población. De la población de Bolivia es indígena. Hay más de 16 idiomas diferentes. Y Evo pudo aglutinar todo ese tipo de cosas y darle su participación a cada una de esas etnias, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esa oligarquía blanca, española, descendiente española, que está en Bolivia, que tenía todos los años del mundo manejando el presupuesto. Con todos los privilegios del mundo. Con todos los privilegios. Porque para ellos un indígena era como un esclavo. Un esclavo, que de eso que tú tienes en una finca. Que no tenían derecho a nada. No tenían derecho a nada. No tenían derecho a nada. Entonces, Evo lo convirtió en ciudadano. A venir este indio, ¿verdad? Porque así todavía lo dicen algunos de ellos. Sí, este indio, 13 años, y poner la riqueza de Bolivia a servicio de los bolivianos. Entonces, eso no se podía permitir. Oigan bien, ahora esta señora que es senadora, Yaneni Áñez, dice, ella misma se proclama que ella que le toca ser la presidenta. Pero eso es mentira, porque la Constitución dice primero que a falta del presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esas cámaras deben reunirse y elegir un nuevo presidente. El problema es que no se puede reunir por 2 razones. Pero espérate, eso es lo que dice la Constitución. Entonces ella sin ninguna cámara reunirse, porque la gente no sabe que Evo Morales tiene el 2/3 de ambas cámaras a su favor, son de él. O sea, que ellos tienen mayoría parlamentaria. Pero además de eso, es que los diputados y senadores del MAS, del Movimiento al Socialismo, que es el partido de él, sí, de Evo, ellos no pueden salir porque temen por su vida. No, pero está bien. Y están clandestinos. Pero entonces no se han podido reunir. Entonces esta señora se proclama ella misma se proclama presidenta. Ella dice que es la presidenta. Y de Estados Unidos al otro día, a las 2 horas, ya Trump dice que esa es la presidenta que ellos reconocen. No, los otros son usurpadores. Los otros son dictadores y usurpadores. No, pero esta no, esta fue democráticamente electa. Mesa, que fue el opositor más cerca de Evo Morales, que participa en las elecciones, sacó un 36%. Ellos lo que discuten, ellos no discuten que Evo sacó más votos, es que no se fue en la primera vuelta. Eso es lo que ellos estaban discutiendo, que ahí fue fraude. Pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes cuántos candidatos habían de presidenciales en Bolivia? Eran 9. No eran 2, no, como lo quieren poner, no, fueron 2, como que fueron 2, no, eran 9 pero candidatos. Uno que sacó casi el 8%. Entonces,
Lo que pasa ahí fue que el plan que hizo Estados Unidos Le fracasó. le fracasó, no solamente le fracasó, Marco Rubio y el otro de origen dominicano. ¿Vos Meléndez? Ajá, esos Ese dos- no es dominicano, No, yo no ni sé. es de origen dominicano. No dice, Eso es de cubano, para allá. no, el que tiene buena relación con los vinchos, eso, ¿no? Sí, Sí, ok. ese es el amigo de los vinchos. Entonces, esa gente fueron los que idearon el plan. Pero ¿tú sabes cuál era el plan? El mismo que le hicieron a Gaddafi. Sí. Y el mismo que le hicieron a Saddam Hussein. Era matarlo. Eso es un guión. Era matarlo. Ellos lo iban a matar. En la Iban a confusión. matar el vicepresidente Sí, también. y ellos iban a matar al vicepresidente para salir de esa gente. Porque ellos saben que tienen el lío como quiera ahora. Porque ahora están en la calle los indígenas. Entonces, ¿y la violencia quién la tiene ahora? Porque los otros están reclamando a Evo, porque Evo tiene la mitad de ese país a su favor. No tiene mucho más de la mitad. Y puede ser que sean más también. Entonces, ¿qué va a pasar en Bolivia ahora? Que lo que tenían sus reivindicaciones de hechos, ¿no da? Por la política social de ese gobierno, ahora se la van a recortar y tú verás el problema. Dentro de poco vamos a ver a la gente pidiendo a Evo Morales otra vez para Bolivia. Tú lo Pero están verás. pidiendo desde ahora. No, pero tú verás. Entonces, y la resistencia está en Bolivia, como quiera que sea, porque es más de la mitad de la población que lo apoya también. Entonces, pero Estados Unidos se le fue tiro por la culata, porque ellos nunca pensaron que Evo Morales iba a renunciar con su equipo y le iba a dejar ese lío a ellos. La violencia por mí, está bien, ahora para seguir a Bolivia ahora. Porque si era por mí, quiten la violencia. Entonces, Evo denunció hoy en una rueda de prensa en México que a su gente de cerca, a su guardaespaldas, a su seguridad, le estaban ofreciendo $50,000 por la cabeza de él. Sí. Y por eso él aceptó el asilo en México. O sea, porque el plan era hacerlo lo que decían a Gaddafi, no era quitarlo, tumbarlo. A Gaddafi fueron a matarlo, para acabar con la familia y todo el mundo. Y acabó eso como aquel proverbio que dice, muerto el perro, muerto la rabia. Entonces, y eso mismo hicieron con Saddam Hussein también, en Estados Unidos. Oye una cosa, Benigno. La gente no alcanza a ver. Incluso la clase política de la mayoría de los países de América y fundamentalmente de ese famoso grupo de Lima, no alcanza a ver que en este momento ellos están en buena con Estados Unidos y le permiten a Estados Unidos que tenga, diga que reconozca a Guaidó como presidente, un tipo que tú lo han visto en fotos con los narcotraficantes y los paramilitares de Colombia. No, Y pero eso no vale. Ese es el presidente para El ellos. narcotraficante, Donaldo Cabello Sí, y Maduro. y Maduro. Esos son los traficantes. Entonces, la gente no entiende que lo que se está produciendo en Bolivia no puede verse al margen de lo que es la institucionalidad de la región y del respeto al derecho internacional, a la Convención de Ginebra, a la Convención de Viena, porque oye lo que te voy a decir. Lo de Venezuela era lo más burdo que se habían atrevido a hacer los norteamericanos en el orden institucional. Pero lo de Bolivia no tiene parangón en la historia. Y yo quiero, en estos 70 segundos que me quedan, decirle a ustedes lo siguiente. Con Evo querían hacer, antes que tú digas esa final, lo que hicieron con Allende en el 73. Sí, claro. Mira mismo. Miren, señores, el hecho de que Estados Unidos haya reconocido a esa señora como la presidenta de Bolivia, en las condiciones de ilegalidad y de inconstitucionalidad que esa señora ha llegado al poder, es una clara manifestación, es un indicador de que Estados Unidos está dispuesto a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, para mantener la hegemonía en esta región donde hay grandes recursos naturales
Y si no, señores, véanse la prensa de hoy, vean lo que sucedió en el Palacio en esta semana. Vino el jefe del Comando Sur a decirle a Danilo Medina en el Palacio que China constituía un peligro para los intereses de Estados Unidos. Todavía. Y hay hoy en la prensa, búsquenlo, unas declaraciones de lo que sucedió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con unos aparatos chinos que se montaron para facilitar la identificación de los estudiantes. Estados Unidos está en contra de eso, como está en contra de la habilitación del puerto de Manzanillo, que ellos ni hacen ni dejan hacer. Tengan mucho cuidado con esto y hagan anotaciones por lo que viene, porque Evo no es responsable de lo que va a pasar en Bolivia. Los responsables son la Embajada de los Estados Unidos y esa derecha rancia de Bolivia. Bueno, con esto terminamos, ni más ni menos. Mañana estaremos dentro de la justicia con Nino de Jesús Muñoz y Chesner Carcaño. Pasen buenas noches y sigan con este canal 58 y Dalia Sin Rodeo.